Ya, parte 2 del video. Crucen dedos de manos y pies para seguir. Decíamos entonces que este método, ¿qué hace, Francisca? Fuerte. Construir la circunferencia. Ya, acuérdese que es esto, ¿sí? Ya, construir la circunferencia, ¿no es cierto? Pero ese método pasa al olvido, porque va a ser reemplazado por un constructor. Y el constructor, quiero que no se los olvide, tiene el mismo nombre de la clase. ¿Me siguen o no? Y no tiene valor. Y no devuelve nada, ni siquiera void. Eso significa lo siguiente. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a crear un método que se llama circunferencia. Que como no devuelve nada, señor David, ¿le coloco void? Sí. No, porque estamos recién diciendo y aprendiendo que el constructor, que se llama igual que la clase, no devuelve nada, ni siquiera void. Por ende, eso no va. ¿Me siguen, no es cierto? Es un método especial que se llama igual que la clase. ¿Y qué recibe? Va a recibir esto mismo. Y va a hacer eso mismo. Control C, Control V. ¿Me siguen o no me siguen? Pero importante, señor Joaquín, ¿la fábrica hay que usarla? Sí. Por ende, ¿será privada o será público el método que representa la fábrica? ¿Usted quiere tener su portátil Lenovo? Sí. ¿Eso significa que la fábrica Lenovo debe vender de manera pública? Sí, porque si fuera privada, usted no podría tener esto. Cuando hay que representar la fábrica. Ya, entonces, porque ¿qué hace la clase circunferencia? ¿Fabrica? ¿Y qué hace en particular el método constructor que se llama circunferencia? Y para poder usarlo tiene que ser público. ¿Me siguen o no? ¿O no? O sea, ¿qué visibilidad acá debería ser? Public. ¿Les queda claro o no? Ya, ahora, otra cosa. Señor Ariel, ya. ¿Qué hace ese método? Con más seguridad, fuerza. Construye circunferencia. ¿Y qué hace ese método? Construye circunferencia. ¿Usted cuando ha trabajado tiene el jefe y otro jefe que hacen lo mismo? ¿O más común es que haya un solo jefe? Más común que hay. Porque acá, ¿quién es el método que le está serruchando la pega al método que de por sí nació para construir? El circunferencia al público. A ver, este también, si es constructor, debería ser public. Los dos son public para poder construir. El problema está en que hay uno que está sobrando. Simón, ¿cuál? El fijarradio, porque el constructor, que se llama circunferencia, igual de la clase, nació para construir. Por ende, hacer un método específico que construye, además. La idea es que tú utilices el constructor que te da el lenguaje, en este caso Java. ¿Me siguen o no? Fabián, ¿cuál método borro? ¿El método llamado circunferencia o el método llamado fijar radio? ¿Por qué? Porque le estás luchando la pega al constructor. ¿Me siguen o no? Pregunte, Juliana. ¿Puedo explicar porque no me perdí? Que acá tú tienes dos métodos. Yo creo que los dos hacen lo mismo. Exacto. Y si los dos hacen lo mismo. O sea, como que la más semejante sería la circunferencia por el nombre, por el dato que tiene que ser igual a la clase. Porque Java te permite, te da un método llamado constructor, que se llama igual que la clase, ¿sí? Y que construye, y es un método específico. Entonces, entre que tú hagas el constructor a mano, como se llama acá, fijar radio, porque fijar radio, Benjamín, ¿qué hace? Construye. Pero el método específico que construye, ¿cómo se llama? Circunferencia. ¿Y qué hace? Construye, pero es específico de Java. Claro. Es mucho mejor usar ese. ¿Me siguen o no? Entonces, Francisca, ¿cuál borro? El de arriba. ¿Todos me entienden? ¿Todos me siguen? Ahora, otra cosa importante. Si yo digo que la señorita Francisca piensa, mírenla, piensa, pero si viene el neurólogo y dice de manera específica, no es ella la que piensa, es el cerebro de ella la que piensa. ¿Hay alguna contradicción? No, el neurólogo está siendo más específico. Entonces quiero que entiendan. Eso es para que despierten. Ya, quiero que entiendan. Lo siguiente, muchachos. La clase circunferencia, ¿qué construye?
Pero así como Francisca piensa, es la clase circunferencia construye circunferencia. Pero si viene el neurólogo y dice que ¿qué parte específica de Francisca es la que piensa? La cabeza. En Java, ¿qué parte específica de la clase circunferencia es la que construye? El método constructor llamado circunferencia. ¿Y qué construye? Circunferencia. ¿Hay alguna contradicción? No. No. ¿La clase construye circunferencia? Sí, pero eso es más genérico. ¿Y qué parte específica de la clase circunferencia es aquella que construye circunferencia, Benjamín? Ah, Sí, pero ¿cuál parte? El constructor. ¿Y cómo se llama? circunferencia. Circunferencia. Pero quiero que entiendan bien. Mira, señor Ariel, la clase notebook, la clase notebook construye notebook. Sí. Sí. ¿Qué parte específica de la clase notebook es aquella que te construye notebook, Simón? De constructor. ¿Cómo se llama? No. Notebook. ¿Se entiende, no? Sí. La clase construye, pero eso es decir como Francisca duerme. ¿Sí? Pero hay que ser más específico. El cerebro de ella es el que duerme, por decirlo de alguna forma. ¿Me siguen o no, muchachos? ¿Se entiende o no? Ahí estamos especificando que hay un mecanismo, un algoritmo, un método que hace esa tarea. En este caso, el método que realiza la construcción, Alex, ¿cuál es? Circunferencia. Exacto. ¿Y ese es el constructor de la clase? Excelente. ¿Me siguen, no es cierto? Pero decir que la clase construye, ¿está malo? No. Y decir que el constructor es el que específicamente construye, ¿está malo o está más, es más específico? Más específico, ¿se entiende, no es cierto? Ya, sigamos entonces. Ya, con eso tenemos la fábrica de circunferencia, porque se supone que tener un radio es ser una circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este paquete vamos a hacer otra clase llamada, atención acá, el nombre es importante, prueba la fábrica. Entonces le podemos colocar, como dice Nicolás, test, ¿qué cosa? Circunferencia. Eso para tratar de identificar que la clase T circunferencia, Daniela 3, ¿qué hace la clase T circunferencia? Prueba, testea qué. Prueba la clase circunferencia para que... Y por eso se llama test circunferencia, prueba circunferencia, usa circunferencia. Y por favor, no le vayan a colocar cálculo de área, porque lo que está probando es la clase circunferencia, ¿se entiende? Mira, acá si le coloco y acá podemos hacer, y acá sería simplemente, si ustedes se fijan, prueba de qué, de la fábrica, ¿cuál? Circunferencia. José, ¿me entiende o no? Yasmín, ya. Entonces, si me entienden, tengo que echar a funcionar la fábrica. Por ende, ¿cómo se llama la fábrica, señor Ariel? Y tengo que crear a alguien que tenga cara de circunferencia. ¿Me ayudan? Yuli. Ya, Yuli. Ya, Yuli es una... Por ende, hay que inicializarla. Atención acá. Mira, ¿puedo invocar al método fijar radio para que tenga un radio? ¿Puedo llamar al método fijar radio? No está. Mira, a ver, casi puedo. Ahí. ¿Ahí se ve más bonito? Ya. A ver, importante, pero quiero que entiendan bien, por favor, todos. Ya no está el fijar radio. Está el método constructor llamado circunferencia. El método constructor que inicializa parámetros para construir podría ser otra cosa. Cualquier cosa que sea de construir debería ir dentro de qué método, señor Benjamín.
Cualquier cosa que sea construir debería ir dentro de ¿qué método? Del constructor. Pueden ser inicializaciones, puede ser un mensaje, puede ser lo que sea, pero cosas que sean de construir deben ir al constructor y no otras cosas. ¿Me siguen o no, muchachos? Ya, pero mira la gracia. El constructor no solamente se construye, se llama automáticamente al crear la instancia. Se llama automáticamente al crear la instancia. ¿Qué significa eso, muchachos? Miren lo siguiente. ¿Qué instancia estoy creando ahí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Está lento ahí. New. Y acá, ya. Ariel, mire a Julie. Dígame, el tamaño de su radio. Elija, rápido sí. Inventa rápido. 14. Mira. 14. Quiero que entiendan bien. Mira, acá la clase circunferencia me construyó la instancia. ¿Qué parte específica de esa clase es quien me construyó a Julie? ¿Qué se llama? Y le envío automáticamente el tamaño para la intimidad de Julie, que es 14. Eso significa que ese 14 se copia, ¿dónde? En el radio. ¿De quién? No, de Julie. La instancia, acuérdense, joven, árbol, sauce. ¿Quién es el que da aire? El sauce, no el árbol. Pero la definición, la clase árbol necesito para identificar que el sauce es un árbol. Pero el que tiene ramas es el sauce. Entonces acá, ¿quién es el que tiene radio? ¿La circunferencia de la clase o Julie? ¿Qué es una circunferencia? Julie. ¿Cuál es el radio de la intimidad de Julie, en este caso radio? 14. ¿Me siguen? Pero quiero que se fijen, en la línea 7 se creó, señora Alex, en la línea 8, perdón, se creó una instancia que se llama Alex. Línea 8 se creó una instancia que se llama Julie. ¿Quién la creó? La clase. Específicamente, ¿qué parte de la clase? El método constructor. O sea, mira lo potente del método constructor. Cuando se crea la instancia, automáticamente se llama ¿a qué método? El primer método que se ejecuta de toda clase es el constructor. Y le enviamos al tiro el 14. ¿Me siguen o no? Sí. Sin necesidad de estar invocando a un fijar radio. Por ende, es mucho más automático. ¿Me entienden o no? Después le cuentan a Francisca. ¿Queda claro o no? Ya. Entonces, ¿está terminado el problema, joven Pablo Pizarro? No, porque el problema dice calcular el área y el perímetro de una circunferencia. Pero ¿está terminado el problema de fabricar circunferencia? Sí. Al menos en su mínima expresión con un radio. Sí. Porque podríamos agregarle color y otras cosas más. ¿Sí? Ya. Entonces, completemos este ejercicio para responder al cálculo del área y el perímetro. Hay que mejorar la fábrica. Y digo la fábrica. Miren, ¿qué significa eso? Voy a crear dos métodos. ¿Cuáles? El área y el perímetro. Estos métodos van a ser public para poder ser llamados desde afuera. ¿Sí? Public. ¿Cuál devuelve un float del área, ¿no es cierto? De hecho, lo podemos sacar de acá. La clase. Solamente cuando se refiere a clase. La clase por el main. La clase por el main. Lee esa parte, fíjate que es la clase. Cuando tiene el main, que es el que gatilla la aplicación. Ya, pero mira, voy a volver a esto. Esto... ahí. ¿Me van entendiendo más o menos, chiquillos? Sí. Ya. Esto, public. Public. Public, ya. Ahora, exacto, acá tendríamos que... y... R... y... sí. O podemos hacer lo siguiente, mira, más fácil. math. Punto, ¿qué cosa? P, I. ¿No es cierto? Y lo mismo acá. Son distintas formas de hacer. Ya. Pero quiero que entiendan lo siguiente.
A ver, chicos, yo sé que esto lo escribí en la clase pasada. Para José. Y le ayuda Ariel. Mira. Está reclamando todavía por... porque el mat.pi es un doble. Entonces podemos utilizar una máscara. ¿Qué vamos a hacer acá? Eso. ¿Y qué vamos a hacer acá? Eso. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Y para que esto quede más bonito, talento mi equipo, sí. Mira, doble clic, ahí estoy. Quiero volver a... Espérate. Mira, puedo hacer esto, ¿no? Botón derecho. ¿Y no me funcionó? No importa. Sí, ahora sí, vamos de nuevo. Entonces era esta. No, está súper lento mi equipo. Código fuente, formatear, ahí sí. Ya. Ya, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Hicimos el método área y perímetro? ¿Julie es una circunferencia? Sí. Por ende, Julie, ¿le puedo pedir a Julie control barra espaciadora? Tu área es 2 puntos más, y acá le digo Julie y mira, punto, y le pido el área. ¿Cuánto era, Ariel? 14. Sí, 14. Y luego voy a hacerlo acá. Puedo usar esa misma línea, control C, control V, y coloco acá tu perímetro es, y acá, mira, hago exactamente lo mismo. Punto. ¿Está peri? Ya. Pero está hash, y está tu string, y está equals. Adivinen por qué. Porque Julie, antes de ser una circunferencia, es un object. Por ende, hereda una multitud de atributos y métodos por ser object. Eso es herencia. Es como, por ejemplo, Francisca, ¿sabe respirar? ¿Por qué? Cuando la construyeron y ahí le implementaron el método de respirar. Sí. ¡Mentira! Ella sabe respirar, ¿por qué? Porque sus abuelos, sus tatarabuelos, porque el hombre de las cavernas sabía respirar, porque Diosito sabía respirar, y por ende pasó generación tras generación y heredó. Y después lo vamos a ver. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Ya, entonces, acá le doy a Peri. ¿Cuánto es acá, Ariel? 14. 14. Ya. Y grabo, Sí. ejecuto. Sí. ¿Hay errores? No, no hay errores. Ya. Sí, el área de Julie y el perímetro grande. Importante. Señor Pablo Pizarro, ¿eso está bien? No, porque estaban dando el 14. Exacto. Eso está pésimo. Porque eso es el modelo, una mezcla media híbrida rara entre lo que tú ya sabes de programación llevada por métodos con programación orientada a objetos. Y eso está malo. Yo te pondría todo malo. ¿Por qué? Porque Julie nació con su atributo privado de tamaño 14. Entonces, ¿por qué cuando le piden el área y el perímetro se lo cambian? ¿Usted acepta eso? No. No. Usted usa todo lo que tiene. Claro. No va a permitir que nadie se lo cambie. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. ¿Me siguen o no? Entonces, Julie, ¿qué cambió? Nicolás, ¿qué cambió? En la construcción de la fábrica, la implementación del método área y perímetro está errada porque persigue el modelo procedural llevado por métodos, lo que es pasado, solemne 1. Y tengo que modificarlo al estilo correcto, modelado, orientado a objeto. O sea, ¿qué no debería ir? Simón, Fabián, ¿qué cosa está de más? El recibir parámetro. Porque el parámetro ya viene cuando se construye Julie. ¿Julie con qué viene? Con el radio 14. Entonces, ¿qué borro? Entonces, Daniela 3, ¿qué borro acá? El 14, con confianza, Daniela. 14, porque, ojo, acá Julie, y quiero que todos presten atención,
¿reconoce ese mensaje? Sí, pero Julie reconoce este mensaje. No. Y quiero que se fijen muy bien de dónde empieza el mensaje y dónde termina. Porque no me digan que 14 es el mensaje. El mensaje es todo el método. ¿Y ese mensaje lo reconoce Julie? No, porque tiene un 14. Y si tú vas a ver la fábrica de la circunferencia, desde donde salió Julie, ¿está ese Peri que recibe algo? No, por ende no reconoce ese mensaje. Alex, ¿qué hago para que Julie funcione cuando le enviamos el mensaje Peri? El 14, porque de la fábrica donde se construyó Julie, ¿recibe algo? No. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende o no se entiende? Ya, entonces, ahora lo vamos a ejecutar. La ejecución es la misma, el resultado es el mismo, pero antes el modelo orientado a objeto estaba pésimo, porque estaba mezclando programación procedural con algo de orientación a objeto, poco o nada. Ahora está correcto. Joaquín, un programa es 100% orientado a objeto en su expresión mínima. Si cumple ¿qué cosa? Si tiene clases, si tiene instancias y hay envío de mensajes. Entonces, dígame, ¿está esto en estas dos clases? Sí. Aquí está la clase. Acá está la instancia. Y acá están los... insisto, ahí están los mensajes. ¿Cuáles? Aria y Peri. Simón, ¿está de acuerdo con esos dos mensajes? Sí, profesor. ¿Y hay pareja nos dura, Francisca? Por un rato. Después se lo devuelvo. Ya. Pregunto, ¿cuáles son los mensajes que están ahí? Ya pues. Simón, ¿está correcto eso? Área y perímetro. Un mensaje no es más que invocar, llamar a un método de la clase. Sí. Entonces no le devuelvo su lugar, porque falta un mensaje. Piensen, un mensaje no es más que invocar, llamar a un método de la clase. ¿Cuál es el primer mensaje que recibe la clase para construir a Julie? ¿Invoca a qué método? Por ende, el primer mensaje que recibió la clase para funcionar fue circunferencia. Y después que existe Julie, que le quita la virginidad a la clase de circunferencia y sale Julie con todos sus atributos, en este caso, radio 14, ¿no es cierto? Después le envío dos mensajes más. ¿Cuáles? Pero después, ¿qué es primero? Circunferencia. Y no es circunferencia por bolita dulce, es circunferencia porque se construyó. ¿Lo construyó la clase? Sí. ¿Qué parte específica de la clase? El constructor circunferencia. ¿Y el constructor circunferencia es un método de la clase? ¿Y el constructor circunferencia es un método de la clase? ¿Y es lo primero que se ejecuta? ¿Y ejecutar un método de la clase es enviar un mensaje al objeto? Entonces, ¿cuántos mensajes hay, Simón? Tres. No, pero es mío. No me pagas. Le presto este mientras tanto. Ya. A ver. Chiquillos, ¿me siguen o no? Por favor. ¿Cuántos mensajes se ejecutan, Ariel? 3. Y de hecho, estoy diciendo Son ya. 4. Sí. Son. ¿Cuáles? ¿4? ¿Cuáles 4? No, disculpe. Quítale el Quítale el este. Ya. No, porque. Ya. ¿Pero me siguen o no, chiquillos? Reitero, y quiero que entiendan bien. Lo primero que se tiene que hacer es construir el objeto. ¿Quién lo construye? ¿La clase? Sí. ¿Qué parte específica de la clase? El constructor, ¿no es cierto? Sí. Y después que ya es Julie una circunferencia, recién le podemos pedir el área, Sí. el perímetro, Sí. que se agrande, que se achique, que cambie de color. Sí. Pero antes tiene que nacer, construirse como circunferencia. Y no hay vuelta. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Queda claro? David, ¿qué dije? Ya. Ya, entonces, ¿les queda claro? Esto es sumamente importante porque tiene, y esto, créanme, es lo mínimo. ¿Clases?
instancias, mensajes y constructores. Y mira, acá, que no, créeme que es la mínima. Mira, sino que hay que dejar de lado a veces los celulares y poner más atención. David, ¿qué dice acá? ¿Y qué es eso? Es una propiedad de la programación orientada a objetos que permite definir un método en varias partes con el mismo nombre. Acuérdate si en programación procedural yo colocaba el método suma, lo tradicional del PCIM, y que recibía dos enteros, ¿podía volver a crear otro método suma y que recibía otros dos flotantes? No, porque decía que los dos métodos se llamaban suma y se bloqueaba. Pero en programación orientada a objetos se permite. Y eso se llama sobrecarga. Siempre que el método se distinga en los argumentos. Puede llamarse igual, pero tiene que distinguirse en los argumentos. Lo vamos a hacer ahora. Mira. Vamos a sobrecargar el método constructor. Dame un segundo, please. Mira, ¿qué significa sobrecargar el método constructor? Copy-paste de el constructor circunferencia. No me resultó eso. Espérate. Ahí. Control-C y Control-V. Ahí sí. Está duplicado el método. Sí. Hay un error, pero voy a sobrecargar ese método. Entonces, voy a escribir un método que no recibe nada y que cuando no le envío nada, señor David, presten mucha atención, 0. Entonces ahora ya respondimos al problema de calcular el área del perímetro de una circunferencia, pero vamos a seguir jugando con esa fábrica. Mira, y para que David se le vaya el calor, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear, le veo cara de circunferencia, voy a crear otra circunferencia y mira, voy a copiar Control-C, Control-V, pero acá voy a llamar David, ¿sí? Pero mira, nada. ¿Qué significa? Acá estamos haciendo una fábrica que tiene dos métodos constructores, los dos se llaman igual, pero uno no recibe nada y el otro recibe un argumento. Eso se llama sobrecarga del método, aplica tanto a constructores como a cualquier método. ¿Me siguen o no? Los métodos se llaman igual, pero se tienen que diferenciar en los argumentos. En este caso estamos validando, por ejemplo, que nazca una circunferencia, qué sé yo, fallida, media rara, deforme, en este caso David. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, mira, David, ¿a qué método llama? Al constructor, pero ¿a cuál de los dos? A aquel que dice que en este caso el constructor, exacto, o sea, el atributo de la circunferencia David, ¿qué tamaño tiene? 0. Nació defectuoso, sin nada. ¿Se entiende, no es cierto? Ya, dime, Nicolás. ¿Cuántas veces se puede sobrecargar? Teóricamente infinitas. De hecho, mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer, chiquillos. CISO, control barra espaciadora, paso por constructor para errores. Por inventar algo, errores, y acá voy a hacer lo mismo, control, ahí, pero paso por constructor normal, entonces, señor Joaquín, cuando ejecute esto, ¿cuántos mensajes van a salir? Y acá hay algo, mira, construí a David, pero ¿a quién le estoy enviando el mensaje? Entonces la idea es enviarle solamente al defectuoso, que es David. Ya, ahora sí, Joaquín, me responde. ¿Cuántos objetos se construyen? 2. ¿Y cuántos mensajes, según el código de acá, deberían salir? ¿Por pantalla? Por pantalla. 6. 6. Excelente. ¿Cuántos mensajes me arroja el constructor y cuáles?
¿Cuál sería el normal y el defectuoso? El normal sería Yuli y el defectuoso sería David. Ya, ¿me sigue, no es cierto? Ya, ejecutemos, veamos casi Joaquín tiene razón en decir que David es defectuoso. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién arrojó ese 00 y eso? David. David. ¿Quién arrojó este mensaje? ¿O por culpa de quién se hizo esa construcción? Por David. ¿Y quién es la que tiene tamaño y medidas perfectas? Ella. En este caso, es construcción normal. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Chicos, pero más allá de las bromas, ¿se entiende o no se entiende? Sí. Eso. Los constructores, los métodos, se pueden sobrecargar. Profe, ahí. Y vamos a empezar a sumar. Si sé que usted tiene un defecto. Ya, a ver, ¿me siguen o no? Señor David, estos dos ficheros, ¿es orientado a objeto? Sí, profe. ¿Por qué? Porque hay clases, hay constructores y mensajes. ¿Hay clases, hay constructores y hay mensajes? ¿Esa es la razón por qué sea orientado a objeto? No, porque hay clase, hay instancia y hay mensaje. ¿Me siguen o no? Pero hay algo que ahí está de más, señor Joaquín. ¿Qué sería? David. Perdón, Joaquín. Sí. Para el problema de calcular el área y el perímetro de una circunferencia, ¿quién está de más? David. David. El defectuoso, en este caso David. ¿Me siguen, no es cierto? ¿Sí o no? ¿Queda claro? Ya, vamos a poner pausa acá.